Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en el canal del conocimiento, que también es tu canal. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro de la estadística, que son los cuartiles para tablas de datos agrupados. En este caso nosotros vamos a coger la misma tabla de las clases anteriores que hemos venido realizando, ¿sí? Como aquí se lo estoy demostrando. ¿Sí? Ahora es el turno de los cuartiles. Entonces empezamos. Primero tenemos que saber que los cuartiles es una medida de posición que me va a permitir dividir en 4 partes iguales un conjunto de datos. En este caso tenemos límites inferiores y límites superiores, ¿sí? De acuerdo a los datos extraídos del Banco Central del Ecuador, donde estamos analizando el Producto Interno Bruto del país. Entonces aquí la fórmula nos dice que tenemos que hallar la posición del cuartil, que es igual al límite inferior más entre la multiplicación de la posición que quiero encontrar por n, que son el total de datos, dividido por 4. Y eso lo restamos de la frecuencia acumulada menos 1. ¿Qué quiere decir esto? De la frecuencia acumulada anterior de la posición antes calculada. Y todo eso lo dividimos para la frecuencia absoluta, multiplicado por la amplitud. Entonces, una vez tenido claro esta fórmula, procedemos. ¿Qué tenemos que hacer? Calculemos primero el cuartil 1. Tenemos que saber primero identificar cuál es la posición. Entonces vamos a hallar la posición en este caso. Vamos a poner aquí la palabra posición. Y la posición es por medio de esta fórmula de aquí que estoy sombreando. Y quiere decir lo siguiente, que es igual K. ¿Qué es K? La posición 1 que quiero calcular multiplicado por el total de datos de n, que son 58. Esto lo encierro entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir para 4 y damos enter. Quiere decir que hemos encontrado la posición 14.5. Esta posición 14.5 es la que yo tengo que identificar en qué parte de las frecuencias acumuladas se encuentra. En este caso vemos que la posición es el valor exacto o un valor superior a esta. En este caso vemos que el valor superior al 14.5 es 30. Por lo tanto, vemos que el primer límite inferior para el cuartil 1 vamos a usar 2339, o sea, de la clase 1. Entonces simplemente ponemos igual, límite inferior, ¿sí? Que es la amplitud. La amplitud es la diferencia de los dos límites. Límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Y la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Del límite de la clase 1, o sea, esta de aquí. Por lo tanto, sería frecuencia absoluta, sería de 30. Una vez obtenidos ya estos datos, yo ya estoy en capacidad de poder calcular o determinar el cuartil. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Como ya tenemos este dato, simplemente es, abrimos paréntesis, 14.5, que es la posición, menos, ¿sí? 14.5, abrimos paréntesis, como había indicado, ponemos igual ante todo, ponemos 14.5, menos la frecuencia acumulada anterior, o sea, antes 14.5. En este caso vemos que no tiene, simplemente le podemos poner en 0 o dejarlo solo. En este caso pongamos el 0 por el simple mero de cálculo, ¿no? Y esto lo dividimos para la frecuencia absoluta de la primera clase, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la frecuencia absoluta de primera clase? Porque tenemos que seleccionar la frecuencia absoluta de la frecuencia acumulada superior a la posición que hemos calculado. Y como nosotros hemos calculado 14.5, la superior sería 30 en este caso, ¿no? Entonces ponemos la frecuencia acumulada 30 y damos enter. Una vez obtenido este valor, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Qué nos dice la fórmula? Tenemos que multiplicarlo por la amplitud. Entonces, ¿qué hacemos?
simplemente ponemos acá otro paréntesis, como ustedes lo están viendo, y multiplicamos por la amplitud y damos enter. Ya obtenido esto, ¿qué nos falta? Sumarlo por el límite inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos otro paréntesis, lo hacemos paso a paso para no confundirnos, más el límite inferior. En este caso sería este de aquí. Y por lo tanto ya hemos obtenido el cuartil número 1. ¿Sí ven? Entonces el cuartil número 1 es de 11.413 millones de dólares de Producto Interno Bruto del Ecuador, en este caso. ¿Ya? Asimismo, podemos ir calculando ya el cuartil 2. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos que calcular primero? La posición. Entonces, ¿cómo se calcula la posición de K? K por N. K, que es la posición que quiero encontrar. Ahora en este caso quiero encontrar el 2. La posición número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis. 2 por total de datos dividido para 4. Y hemos hallado una nueva posición. Esta nueva posición es la que me va a indicar para el cuartil 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que ver en la frecuencia absoluta acumulada el superior. En este caso, superior sigue siendo en la primera clase, que sería 30. Por lo tanto, el límite inferior sería la misma del cuartil 1, que es algo coincidencial, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí límite inferior de la primera clase y la amplitud. Hacemos el procedimiento que es la resta entre el límite superior de la primera clase menos el límite inferior de la primera clase. Y la frecuencia absoluta es 30. ¿Por qué 30? Porque es la frecuencia absoluta de la primera clase de la posición que hemos hallado. Entonces, una vez ya obtenido estos valores, estoy en capacidad de desarrollar o determinar el cuartil. ¿Cuál es el primer paso? La resta. A ver, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis de la posición menos la frecuencia acumulada anterior. Y ven, como no es en la anterior, podemos poner en 0 o dejarla vacía. En este caso, pongámosle 0. Y esto lo dividimos, ¿para quién? Para la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 30. Entonces lo dividimos para la frecuencia absoluta. Y damos Enter. Una vez obtenido este valor, ¿qué nos falta? Multiplicar por la amplitud. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente abrimos un paréntesis acá, cerramos otro paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud calculada. Que es esta de aquí, para el cuartil 2. Le damos Enter. Finalmente nos dice falta de sumar por límite inferior. Abrimos otro paréntesis, cerramos paréntesis y lo sumamos con el límite inferior del cuartil 2. Ya, y hemos hallado el cuartil número 2. ¿Sí ven, chicos? Entonces, una vez ya hallado este cuartil número 2, ya puedo determinar también el cuartil número 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Calculemos la posición, es el primer paso. Vamos a calcular la posición de este de aquí. Ya sabemos cómo se lo hace, ¿no? Abrimos paréntesis. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? De cuartil 3 por el total de datos. Miren la fórmula. Cerramos paréntesis dividido para 4 porque son cuartiles. ¿Ya? En este caso voy a ponerle un colorcito blanco para poderlo identificar, ¿ok? Bueno, entonces una vez que ya hemos hallado la posición, puedo determinar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de esta? Vamos a ver,
Si la posición 43.5, tenemos que verificar en la frecuencia acumulada absoluta en dónde se encuentra. 43.5 se encuentra entre el intervalo 3, ¿sí?, y el intervalo 4. En este caso, como sabemos por teoría que tiene que ser el superior a la posición, entonces quedaría el intervalo 4 o la clase número 4. La voy a sombrear para que ustedes la puedan identificar. ¿Ya? Entonces, una vez obtenido aquello, yo ya procedo a desarrollar. Entonces, tenemos aquí, identificamos el límite inferior. El límite inferior es 58.000. Amplitud es la resta del límite superior menos el límite inferior. Y la frecuencia absoluta es 3. ¿Sí ven? Facilito, ¿no? Tenemos igual 3. Ahora sí, a desarrollar el cuartil. Tenemos lo siguiente. Abrimos paréntesis. Posición menos la frecuencia acumulada absoluta anterior. ¿Cuál es la anterior? Esta, 43. Entonces le restamos y lo dividimos para 4 y damos, ¿sí?, y lo dividimos para la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 3. Este es 3, perdón, ¿sí? Damos enter. ¿Ya? Una vez obtenido este valor, nos dice que tenemos que multiplicarlo por la amplitud. Entonces abrimos paréntesis, cerramos paréntesis por acá, lo multiplicamos por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Esta de aquí. Damos enter. Y finalmente nos falta sumarlo con el límite inferior. Asimismo, para no confundirnos, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y lo sumamos con el límite inferior, ¿sí?, que en este caso es 58.000. Y así ya obtenemos los 3 cuartiles. Los 3 cuartiles de este ejercicio, pues, ¿no? ¿Ya? Tenemos cuartil número 1, tenemos cuartil número 2, ¿sí?, tenemos cuartil número 2 y tenemos el cuartil número 3. ¿Ya? Aquí están los cuartiles que hemos hallado mediante la fórmula. Sabemos que estos son los productos internos brutos. Entonces, la interpretación de esto, ¿cuál sería? Si sabemos que el cuartil 1 es el 25% de todos los datos, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. Quiere decir que en el primer cuartil 1 dice que hay productos internos brutos expresados en millones de dólares menores de 11.413 millones de dólares. El segundo cuartil dice que se encuentran productos internos brutos menores de 20.487 millones de dólares, ¿sí? Y el tercer cuartil, que es el 75%, señala que hay productos internos brutos menores de 61.789 dólares expresados en millones. Entonces, esto es todo por el día de hoy, amigos. Antes de esto, aquí simplemente para tener como un resumen, ponemos los valores de los cuartiles hallados. ¿Sí ven? Entonces, aquí si hacemos un análisis o una interpretación, sería que el Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares, el menor fue de 2.339 millones de dólares, siendo su primer cuartil menores de 11.413 millones de dólares, segundo cuartil menores del 50%, pues, ¿no? Quiere decir que hay
Productos Internos Brutos menores de 20.489 millones de dólares, y el cuartil 3, que es el 75%, quiere decir que el 75% de Productos Internos Brutos son menores a 61.789 millones de dólares, siendo el máximo Producto Interno Bruto que ha generado el Ecuador fue de 116.586 millones de dólares. Entonces eso es todo, mis queridos amigos y estudiantes, con respecto a al desarrollo de los cuartiles. Es el mismo procedimiento para los deciles, que en lugar de dividirlo para 4, lo dividimos para 10, y para los percentiles también, que en lugar para dividirlo para 4, lo dividimos para 100. ¿Ya? Eso es todo, mis queridos amigos y estudiantes. Espero haber sido claro con esta explicación, y no te olvides de suscribirte al canal y darle like para que te lleguen nuevas notificaciones de nuevas clases que de seguro será de tu gran interés. Y esto compártelo con tus demás amigos. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Chao.